Cuando comenzamos en el mundo de la programación o de la ingeniería, estamos estudiando, normalmente lo primero que se ven son arreglos en cuestiones un poco más avanzadas de la programación. Ya entendiste lo que son las partes fundamentales de la computación, entendiste que la computadora funciona mediante un lenguaje que se llama código binario y que eventualmente existen como intermediarios que nos permiten interactuar de una manera muchísimo más sencilla, fácil, con una computadora que ha ido evolucionando con los años y se llaman lenguajes de programación. Y gracias a estos lenguajes hoy en día, y bueno, durante muchísimos años hemos podido aspirar a tener trabajo como programadores, ¿no? Y esa es como que una idea bastante padre, bastante bonita de lo que es la programación, hasta que nos empezamos a topar con las verdaderas dificultades de programar. Porque no es realmente difícil entender lo que hace un if, o lo que hace un for, o lo que hace un while, o por qué existen tipos de datos y por qué tenemos que declarar cada tipo de dato que vamos a estar utilizando, sino que lo realmente difícil llega cuando empiezas a ver que existen dificultades más allá de idear una solución a un problema. Y te empiezan a bombardear con lo que vendrían siendo estructuras de datos, y es que la estructura de datos más simple, por definición, es un arreglo. Bueno, tal vez no por definición, tal vez me estoy arriesgando un poco a decir eso, pero sí sabemos que una de las más simples, más sencillas, es un arreglo. Porque aparte de todo esto, podríamos también decir que una lista puede ser útil para representar un arreglo, a pesar de que una lista tiene otras implicaciones técnicas. Pero una lista perfectamente podremos utilizarla en cualquier lenguaje de programación de alto nivel como un arreglo. Ahora bien, los arreglos al parecer son muy inofensivos porque es lo primero que conocemos, pero la verdad es que no lo es. Y es que tenemos un montón de aplicaciones que tenemos que tomar en cuenta antes de pasar al siguiente nivel. Aplicaciones que muchas veces no se ven. Y es que realmente es lógico pensar que nosotros vamos a ir construyendo escalón por escalón una lógica para nuestra programación. Sin embargo, muchas veces no es así, muchas veces pasamos a ver los temas por encima, casi casi para conocerlos. Y es que es normal muchas veces en la universidad o en los cursos que hay por todo Internet, por todo YouTube, que te quieren meter un lenguaje de programación completo en 15 minutos, pues evidentemente es complicado profundizar un poco más allá. Pero para eso estamos nosotros. La comunidad se caracteriza por ser bastante amable con las personas y con las personas que van iniciando sobre todo. Así que si tú no te adentraste a resolver ejercicios verdaderamente complicados con arreglos, yo voy a estar a tu lado para acompañarte en el proceso. Bueno, realmente no. Nada más vamos a hablar un poquito acerca de estos problemas porque recientemente estuve practicando unos como por diversión. Hace ya muchísimo tiempo que yo ya no programaba por diversión y eso está bastante extraño, pero pues pasa, ¿no? Y resulta que yo me encontré con una dificultad bastante peculiar en los arreglos. Y es que los arreglos parece que solamente son un conjunto de números que están ni siquiera ordenados, están indexados. Tenemos un índice que nos va diciendo exactamente en qué posiciones se encuentra algo, ¿no? Dentro de este arreglo. Realmente un arreglo puede contener cualquier tipo de información, puede contener un número, puede contener una cadena, aunque en realidad sería un string, perdón, un string, no un char. Y bueno, puede contener, no sé, la verdad es que puede contener lo que tú quieras, pero lo más sencillo de abstracción, o en cuestiones de abstracciones, es poner ahí, meter ahí números. Y no nada más lo más sencillo, sino pues lo más eficiente a final de cuentas. Digo, sí puedes meter cadenas, puedes meter lo que tú quieras, ¿no? Pero a final de cuentas, un arreglo se caracteriza porque es hasta cierto punto sencillo, porque no te quieres complicar la vida metiendo cosas innecesariamente a estos arreglos, pero estos arreglos a la vez también tienen pues esta peculiaridad de que se pueden volver muy complejos. Y es que nosotros podemos pensar de que nada más es este pequeño conjuntito que representa una secuencia en la memoria de nuestra computadora, ¿no? Y es que nos los enseñan de esa manera, nos dicen, bueno, mira, fíjate que pues tú tienes un montón de unidades de direcciones de memoria y llega un punto en el que tú puedes ordenar tus datos de tal manera que estén una tras otra en cuestiones de bloque de memoria, según como tú estés ordenando tus datos. Evidentemente, cuando uno empieza,
no comprende al 100% por qué se refieren tanto a la memoria y a la... Bueno, ya se ve un poquito después, pero tenemos que aclarar que a pesar de que nosotros podemos verlo así desde el punto de vista físico de la computadora, muchas veces cuando nosotros estamos resolviendo problemas pensamos que los arreglos son de lo más trivial en el mundo de la computación y no. Y hoy te voy a dar 3 ejemplos de por qué esto puede ser muy, muy, muy complejo para una mente que no piensa o no gira tanto como la mía. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, con el problema del caos, la fila del caos. Y es que, a ver, la verdad es que cuando tú puedes empezar a analizar, empezar a analizar, bueno, suena muy redundante, pero cuando tú analizas un problema que requiere ordenamiento, automáticamente te vas directamente a los algoritmos clásicos de ordenamiento, ¿no? Si quieres no complicarte con temas raros y sabes que es una lista pequeñita, te vas a un Google Sort. Si sabes que es una lista bastante grande y que requiere de pues bastante rapidez para que la lista pueda ser ordenada, te vas a un Quicksort. Pero si por el contrario sabes que es una lista bastante grande, que tiene una complejidad bastante robusta y es todavía muchísimo más, bueno, dices, ok, a lo mejor no me importa tantísimo el tiempo, pero es que esto ya nos está sobrepasando en cuestiones de memoria. Entonces voy a implementar un Merge Sort o un eh, Matrix Short o algo así. Más loco, muy loco. No son algoritmos muy locos, la verdad. Pero no nos ponemos a pensar que en realidad estos algoritmos de ordenamiento son aplicables solamente si quieres ordenar una lista y ya. Pero si no tenemos en cuenta el contexto donde estamos ordenando esta lista, nos podemos dar cuenta que incluso podemos implementar enfoques de arreglos en donde nosotros no nada más tenemos que estar ordenando cosas, sino que además podemos estar identificando patrones dentro de estas listas. Y es que puede parecer bastante abstracto o bastante extraño. Sin embargo, esto es posible y es que, por ejemplo, el ejemplo del caos es un ejemplo en el que nosotros tenemos una fila de personas que están a punto de subirse a una atracción. Pero la ansiedad es tanta de las personas que empiezan a querer adelantarse. Y a ver, teniendo una fila de 10 a las 6 personas, pues, es normal que te quieras empezar a adelantar, ¿no? Y obviamente este ejemplo es muy ficticio. Obviamente nadie va a hacer una fila de 10 a las 6 personas para subirse a un juego mecánico, pero sí puede hacer una fila de 10 a las 6 personas para comprar algo en internet, por ejemplo, o para acceder a un servidor de un videojuego o de una página web, o etcétera, etcétera, ¿no? Ya pueden haber mil ejemplos de esta parte. Y bien, ahora nosotros tenemos que, además de tratar de identificar y mantener el orden de esta fila, sabemos que nuestras personitas que están allí dentro no son perfectas y no son buenas gentes. Entonces muchos de ellos van a empezar a querer adelantarse. ¿Cómo vamos a identificar que se están adelantando? Bueno, aquí podemos, obviamente es un ejercicio bastante ficticio, pero es un muy buen ejercicio para que nos demos cuenta cómo podemos extraer información de los arreglos y cómo podemos modelar además arreglos, perdón, problemas mediante los arreglos. Y es que imaginemos que cada persona tiene grabado su número original. Tenemos un identificador. En el caso del ejemplo de las personas que se van a subir a una atracción, podemos manejarlo como que tienen en su camiseta grabado un número que es su posición original. Es decir, cuando alguien llega a la fila, automáticamente llegan y le ponen una camiseta con el número exactamente, el número que le tocó. Ni más ni menos, no se adelantó, no se atrasó, nada. Es el número que le tocó. Y ahora para avanzar va a tener que esperar porque evidentemente la fila va a tardar en avanzar. Pero si nosotros empezamos a analizar la fila para ver de qué manera está funcionando hasta ese punto, nos podemos dar cuenta que la fila ha cambiado. Podemos tener en cuenta o podemos darnos cuenta de que a lo mejor una persona que tiene en su camiseta el número 7, es decir, que es el séptimo en la fila originalmente, ya no es el séptimo en la fila, sino que está en una posición más adelante. Supongamos que está en la posición 3. ¿Y esto cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, mediante los índices de los arreglos. Ya se dan cuenta más o menos por dónde va esta cosita. Y bueno, podemos seguir implementando muchísimas formas de revisar y hacer revisiones. Podemos implementar reglas y podemos implementar distintas cosas que nos pueden ayudar muchísimo a sacar la información que nos conviene y también proporcionar protocolos para este tipo de situaciones, hacer simulaciones, hacer un montón de cosas. Pero si tenemos en claro que nuestro arreglo no nada más se compone de datos y no nada más es una serie de datos ordenados y puestos exactamente en el mismo bloque de memoria de nuestra computadora, nos podemos dar cuenta que estas
estos datos no son nada más los simples números, sino que también son sus posiciones. Y muchas veces cuando estamos modelando y resolviendo problemas mediante estos arreglos, tenemos que recurrir más que al número en sí, a las posiciones, a los índices. Y es donde aquí está lo realmente complejo. Si vamos a un siguiente nivel en este tipo de problemas, obviamente podemos empezar a meter conceptos como colas, conceptos como pilas, podemos empezar a hacer ahí identificar distintos patrones de comportamiento de los datos, pero ahora, si nos vamos a una dimensión arriba, si empezamos a trabajar con matrices hechas de arreglos, podemos darnos cuenta que también tenemos un gran problema porque las matrices que se construyen a partir de arreglos suelen ser muy poco eficientes. Sus recorridos son bastante tardados, van a tardar mucho tiempo y van a ocupar mucha memoria. Pero esto porque la mayoría de veces se hacen a lo bruto, se hacen a una fuerza bruta, se hacen como si estuviéramos diseñando un Google Short. Pero realmente cuando nosotros estamos y nos sentamos y nos ponemos a analizar exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer, podemos implementar algo así como la parte de el clásico problema de la manipulación de arreglos, pero hacer un arreglo negativo o pues es que no recuerdo muy bien cómo se llama sinceramente, pero la magia es esta. Nosotros identificamos que tenemos que, o bueno, sabemos que tenemos que manipular un patrón en donde nosotros tenemos que ir rellenando bajo una cierta solicitud de otro arreglo, de otra lista, qué es lo que nosotros vamos a tener que estar inyectando en estos arreglos, en esta matriz. Sin embargo, cuando nosotros queremos revisarlo, nos damos cuenta que es muy poco eficiente ir uno por uno y empezar a rellenar a lo loco un montón de números y específicamente si nuestros números que queremos meter son muy grandes. Entonces lo que hacemos simplemente es considerar estos extremos y luego estos extremos los manipulamos para que tengamos un arreglo nuevo, pero es un arreglo auxiliar en donde nosotros vamos a estar manipulando estos mismos índices que ya tenemos y que ya sabemos donde hay un, una suma de números, por ejemplo, y una resta de números del otro lado, y los podemos mandar a una misma lista final en donde nosotros podemos decir, ok, tenemos un dato, por ejemplo, tenemos que un máximo es tal número o un mínimo es tal número, o podemos incluso hasta sacar un promedio haciendo ahí manipulaciones solamente con los arreglos, bueno, con los índices de los arreglos. Y sí, yo sé que no me entendieron nada. Yo sé que es algo muy complicado de entender, sobre todo si es explicado de una forma eh, tan penosa como lo estoy explicando yo. Pero aquí lo que yo quiero que nos quedemos con esta conclusión es que los arreglos son más difíciles de lo que pensaste y que su dificultad puede ser bastante grande. Y yo te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a algunos ejercicios de arreglos en páginas como HackerRank, como LeetCode, como no sé qué otra página de estas hay, Code Wars tal vez. Bueno, en fin, yo me despido, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.